Bien, pues rápido porque tengo solamente media hora, así que un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Permítanme decirles, hijos jóvenes, yo puedo ser su abuelo. Entonces, en esa paternidad espiritual, queridos hijos, con tanto cariño y por la experiencia de vida que un viejo pueda tener, permítame compartir algo. Y primero, una pequeña motivación. Recuerden lo que dice Jesús, la verdad nos hace libres. Vivamos en esa libertad que Dios nos ofrece. Busquemos la verdad. Hay que saborear la verdad. Hay que encontrarnos y dejarnos encontrar por la verdad. Y después de eso, algo que a mí me entusiasma, lo que dice Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Aprende como si fueras a vivir siempre. Entonces, que este seminario te ayude a aprender. Y hay algo también que el fundador de Chrysler ha dicho que es particularmente interesante en este momento. El secreto real del éxito es el entusiasmo. Así que, hijos, a tener entusiasmo por este seminario que nos va a ayudar a todos. Y luego, por último, algo de Paulo Coelho. Lucha por tus sueños o los demás te impondrán los suyos, que es lo que muchas veces, por desgracia, sucede. Me ha tocado un tema sumamente interesante. Mire, hay que ubicarnos en el momento histórico que estamos viviendo y es importante saber dónde estamos. Si, por ejemplo, su mamá se le ponche una llanta y le dice, hijo, ven a ayudarme que se me ponchó la llanta. Mamá, ¿dónde estás? No sé ni qué calles son. Mándame tu ubicación por Waze o por WhatsApp o lo que sea. Y fácil, encuentran a su mamá por la ubicación que les manda. Entonces, mamá está aquí o está allá y ya van al encuentro y a ayudarla. Esa ubicación vamos a transferirla a la existencia del ser humano. ¿Dónde están ubicados, hijos? ¿Cuál es su ubicación? Porque si no vamos a estar perdidos siempre. Es importantísimo entonces saber en dónde nos encontramos. Y ustedes que comienzan a vivir, que a veces no tienen la experiencia de ese pasado que nos ha ubicado a los viejos, ¿dónde estamos? Entonces permítanos de mandarles la ubicación dónde nos encontramos. Y en ese sentido, pues es precisamente lo que hoy tengo que compartir con ustedes. ¿Dónde estamos históricamente, sobre todo para ustedes, queridos hijos? Estamos en un momento de cambio, de crisis. ¿Qué es una crisis? Un cambio negativo, una situación complicada, difícil, inestable. Entonces, hijos, démonos cuenta todos que estamos en crisis, en una crisis histórica, en una crisis existencial. No es un momento de paz, de tranquilidad. No, no, no. Estamos en crisis. Por lo tanto, hay que saber que esto es algo fundamental, una situación de nivel de incertidumbre que afecta todas las actividades básicas del ser humano. Entonces, desgraciadamente, hijos, les ha tocado vivir y nacer en este momento que hay una crisis histórica. Ubiquémonos entonces. ¿En qué sentido es esa crisis? Es un cambio de época. Toda la historia de la humanidad está dividida en épocas, si ustedes se recuerdan, y lo han visto ya en la prepa. La época antigua, la época medieval, la época moderna, la época ahora postmoderna. Cada época tiene sus características peculiares y hay un momento de transición. Hay cierta cantidad de años que son de transición en cada época. Se acabó la época antigua, llegó la época moderna y hubo acontecimientos históricos que señalaron, se acabó esta época, transición, otro acontecimiento histórico importante, comienza la nueva época. Por ejemplo, últimamente, ¿cuándo terminó la época moderna? Con el descubrimiento de América. Se descubre América, comienza la transición y comienza la época moderna. Ya se acabó la época moderna, hijos. Ya estamos en transición. Ese periodo que les digo que siempre existe entre una época y otra. Y ese periodo de transición, ese periodo de crisis, siempre ha sido así. Ya terminó, creo, al menos así lo afirman los especialistas,
la transición con la pandemia. Con esta pandemia se inició, dicen, cuando el ser humano bajó a la luna. Entonces, en ese momento, precisamente, se terminó la época moderna, inicia el periodo de transición y ahora, con la pandemia, todo va a cambiar e inicia la época postmoderna. Y hay crisis. ¿Dónde tiene el inicio de sus crisis? Tiene unas raíces, queridos hijos. Las raíces son muy interesantes para este cambio y también para este momento de crisis. Miren, las grandes humillaciones que ha sufrido el ser humano. Ah, caray, ¿cómo que el ser humano ha sufrido humillaciones? Hijos, tres grandes humillaciones que nos han llevado a esta crisis. ¿Cuáles son? La humillación cosmológica, la humillación biológica y la humillación psicológica. Repito, cosmológica, biológica, psicológica. ¿Cuál es la humillación cosmológica? Cuando el ser humano descubre que no es el centro del universo, porque antes pensaban que la Tierra era el centro de todo el universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que todo giraba alrededor de la Tierra. ¡Qué orgullo tan grande para el ser humano pensar que era el centro de todo el universo! Pues no, señores, descubre que no lo es. No lo es. Es un puntito ínfimo dentro de una realidad que se llama una galaxia, la Vía Láctea, y que hay miles de millones de soles y que hay miles de millones de galaxias formadas por miles de millones de soles. ¡Ah, caray! ¡Qué humillación! ¿Cuál es la siguiente? La humillación biológica. Resulta de que el ser humano se siente siempre dueño y señor de todo y resulta que no hay gran diferencia entre el animal y el ser humano. Por ejemplo, cuando se descubre que la diferencia genética entre un puerco y un ser humano es de 3% de genes. Compartimos el 97% de genes de un puerco. ¿Cómo? Sí, señor. Compartes el 97% de genes de un puerco. Ay, Dios mío, qué humillación. Y la humillación psicológica, ¿cuál es esa? Resulta de que no eres dueño de tu propia mente, que hay un subconsciente que es a veces el que manda y que ni cuenta te das. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible si yo soy el dueño y señor de mi personalidad, de mi ser, de lo que decido? Pues hijo, no, tienes un subconsciente y ese subconsciente muchas veces te hace entrar en crisis y ni cuenta te das. Entonces, humillación, hijos, cosmológica, biológica y psicológica, que hace que la humanidad entre en crisis. Y hay tres pensadores muy importantes que nos han llevado a esta nueva realidad cultural que estamos viviendo. Y es interesante cuánto pudiéramos hablar, pero solo los voy a señalar y espero que no se me estén durmiendo, ¿eh? No los estoy viendo, pero si alguien se me está durmiendo, un pellizco fuerte, hijos. Primer pensador, bueno, tres grandes pensadores, seguramente los han escuchado: Charles Darwin, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Ellos han llevado a una nueva concepción antropológica. ¿Qué quiere decir? Una nueva concepción de la humanidad, del ser humano. Allí está también la raíz. ¿Cómo? Pues resulta de que la Biblia dice que Dios hizo a Adán y Eva y así es como venimos, y viene Darwin y dice, no, señores, hay una evolución y científicamente se los puedo probar. Y entonces viene la teoría de la evolución, que tiene bases científicas y que nos dice, y entonces entra una crisis. ¿Quién dice la verdad? ¿La Biblia o lo dice Darwin o lo dice la ciencia? Y empieza una lucha entre fe y religión. No puede haber esa lucha porque no hay contradicción. La Biblia nos dice algo que debemos saber interpretar y que es en esencia Dios creó al hombre y que si fue en evolución pues no importa, en un momento le puso el alma, pero en fin, entonces Darwin viene y desestabiliza todo con esa aportación
de la evolución. Y luego viene este otro, Karl Marx, que con su materialismo dialéctico, ¿qué quiere decir eso? Que solo importa lo material, que solo lo que puedo ver, en eso puedo creer. Todo lo que no veo, no lo creo. Entonces, pone también en crisis muchos principios que por 18 siglos estuvieron vigentes en la humanidad y empieza a temblar la base de esta realidad del ser humano y la hace caer en crisis. Y luego viene también este otro Nietzsche, que habla de la muerte de Dios. Ya se murió Dios, que le vaya bien. Viva el hombre, viva el ser humano. Entonces, estos tres vienen a traer esta nueva realidad antropológica, queridos hijos. Y dentro de esto, en este cambio y en esta crisis, quisiera decirles esto, que se ha llegado a una falsa conclusión antropológica causada por errores, y nacen nuevos paradigmas culturales. ¿Qué es un paradigma? Modelo, un nuevo modelo cultural. Pero miren a dónde nos está llevando esos nuevos paradigmas culturales o nuevas formas, modelos de vivir. A esta guerra, a esta indiferencia, a esta situación sociopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cambio de paradigmas culturales, fruto de esta situación, en donde no vayamos a olvidar, en este momento, ciertamente esta crisis ha hecho que haya una marginación política y cultural de la vida cristiana. En este nuevo cambio antropológico, en este nuevo cambio de modelos de cultura, el cristianismo no tiene espacio, no tiene, ni tiene voz. Tienen voz todos los demás, menos el cristianismo. Eso es algo interesante que debemos saber manejar, sobre todo para un líder, y tiene sus raíces también en el modernismo del siglo XIX y siglo XX, en donde había un común denominador, el ateísmo. Luego viene también una característica de estos nuevos modelos culturales del modernismo, que la razón fue la diosa, con la cuestión que les he hablado de Darwin, de Nietzsche, de Marx. Decía, solo la razón es nuestra diosa, solo la razón nos va a llevar adelante. Y entonces llega el comunismo, llegan tantas cosas y resulta que se siente defraudado el ser humano. ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué pasó en los países comunistas? Aquellos que le habían dado tanto impulso a la diosa razón, no llenó el corazón del ser humano. Entonces viene una gran desilusión, una gran desilusión. Y ahora, en este momento postmoderno, se entra con una gran desilusión. ¿Y qué es lo que llega ahora? El agnosticismo. Ah, no, la fe no. Ah, tampoco la razón. Entonces, pues soy agnóstico, no creo en nada. No voy a creer en nada. Papá, no me metas tu fe, no me metas tus verdades, no me metas nada, porque no me interesa. Soy agnóstico. Muchos jóvenes dicen eso, muchos viven en esa realidad. No quiero saber nada. Y en la realidad agnóstica se rechaza automáticamente la verdad y la autoridad. Ojo, hijos, se rechaza automáticamente todo aquello que tenga que ver con la autoridad y con la verdad. Y se entra en el relativismo. Papá, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Entonces ya no hay verdades absolutas. Y eso deshace a Dios, que es una verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Tú hiciste tu vida, yo hago la mía y no me interesan tus verdades, ni tus convicciones, ni tus principios, ni nada. Ni te metas. Ya cumplo 18 años, Señor, yo voy a hacer lo que a mí se me toque porque yo tengo mi verdad. ¿Y de dónde te viene esa verdad, hijo? ¿De dónde? De una realidad agnóstica, de un nuevo paradigma o modelo cultural que tiene una errónea concepción antropológica. ¿A dónde te va a llevar? Por eso hay tanto suicidio el día de hoy. Por eso hay tanta cuestión que duele al ser humano. Y miren, este relativismo es moral, es religioso y es intelectual. Relativismo moral
religioso e intelectual. Ahí estamos ubicados, hijos. Los agnósticos, ¿quiénes son? Aquellos que ni siquiera tienen la fuerza de ser ateos, simplemente no creyente. Y este agnosticismo es el fracaso, pues, del racionalismo. Los que antes tenían muchas razones para demostrar que era imposible la existencia de Dios y de lo trascendente, ahora, simple y sencillamente, no creo. Dudas, 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 y ni quien se interese por buscar respuestas de fondo. Y entonces tenemos grandes literatos que solo están metiendo duda, metiendo duda, metiendo duda, pero jamás proponiendo algo que venga a fortalecer su realidad existencial, su vida. No hay argumentaciones, no hay respuestas sólidas. ¿Y esto a qué lleva? A lo que hoy llaman el hombre líquido. Líquido, el ser humano líquido. ¿Eh? Y ahí también, cuidado el que no piense como yo. ¡Ajá! Cuidado el que no piense como yo. Y entonces los combato. Y de todo esto, hijos, ¿qué ha nacido? Algo muy interesante, el laicismo, el brazo político del agnosticismo. Aquellos que no creen nada, ahora tienen un brazo, y ese brazo es político. Y hoy hay un laicismo militante que se ha convertido en una férrea resistencia a todo lo que sea religioso, a toda la cuestión del campo de la vida pública de la religión. Y entonces todo mundo tiene la posibilidad de decir su punto de vista, y qué bueno, menos la religión. Se defiende el aborto, se defiende la eutanasia, se defiende el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, y tienen su punto de vista, pero no nos dejan decir nuestro punto de vista. También nosotros formamos parte de la humanidad y tenemos principios, cuando menos déjenos decirlos, no imponerlos, simple y sencillamente decirlos, con el derecho que tienen todos los demás, con el derecho que tienen todas las minorías. Pero este brazo político, este laicismo, no permite. Este laicismo, allí todas las expresiones tienen cabida, menos los principios religiosos. No, yo puedo hablar de todo menos presentar argumentos religiosos. Y este laicismo pone en entredicho a la persona con sus convicciones religiosas. Es algo a lo que tenemos que tener pues mucho cuidado. Yo como obispo, si defiendo la vida, si defiendo la familia, hasta a la cárcel me pueden llevar. En Alemania ya acusaron a un obispo por defender el matrimonio natural o por defender la vida. Nadie puede bajo esta perspectiva. Entonces creo que es algo que nos debe también ubicar, saber dónde estamos. Y también, como dice la Sagrada Escritura, debes aprender a saber dar razón de tu fe y de tus principios. Queridos hijos, hay una desestructuración de la antropología básica. Se está desestructurando esta realidad de la antropología básica. ¿Y a dónde nos va a llevar? A ustedes. Yo me voy a morir dentro de algunos años, y no muchos. Pero ¿y ustedes, hijos? Ustedes tienen que tener claro, dónde están históricamente. Les ha tocado vivir este cambio de época, este cambio de paradigmas culturales o de modelos culturales. Están viviendo a veces esa antropología errónea pensando que es la correcta. Y no, hijos, ¿a dónde los va a llevar? ¿A dónde vamos a llegar? Esa es la cuestión. Y si a todo esto, a este momento histórico, le agregamos la pandemia, situaciones preocupantes también desde el punto de vista sociológico, político, entonces, caramba, nos ha tomado totalmente desaprevenidos esta pandemia y ha venido a desequilibrar tantas cosas en nuestra vida. Entonces, eso también creo que es algo importante que debemos considerar. Igualmente la tecnología, estas redes sociales que tienen tanto de positivo y que a veces también tienen tanto de negativo, que hay que saber distinguir y discernir. Entonces hay que acostumbrarnos a caminar por la verdad,
por aquello que es sólido, que es básico para fundamentar, como dice Jesús, mi vida en roca. En esta situación ahora que estamos viviendo, donde crecen tanto los pobres, donde hay una situación que nos preocupa tanto, ver tanta gente con hambre, ver tanta gente con dificultades, ver tanta gente que está sufriendo, hijos. Esta situación nos llega tanto, tanto a preocupar. ¿Qué van a hacer ustedes, hijos? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la manera en que se puede responder? Hay nobleza en ustedes, hijos. Los jóvenes de hoy nos pueden enseñar tanto, tanto. Hay un noble corazón en cada uno de ustedes, pero a veces está opacado por esta realidad que los envuelve. De ahí la invitación. Hay que sacudirnos todo aquello que nos estorbe a vivir en plenitud. No hemos nacido para ser esclavos de nada ni de nadie, hijos. De nada ni de nadie. Eres un ser humano único en toda la historia de la humanidad. No ha habido nadie como tú en el pasado. No hay, no habrá alguien que tenga tus huellas, tus características genéticas. Eres único porque Dios no hace las cosas en serie, sino en serio, y más a sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Y estamos llamados a una vida en plenitud, a una vida feliz, a una vida... Eso no quiere decir que no haya problemas, los va a haber, pero saberlos enfrentar, hijos, saber salir adelante. Hay algo que leí esta mañana que me llamó mucho la atención, que manifiesta precisamente esta nobleza. Una jovencita italiana, Giulia Muscariello, estaban dos, ella y su gran amiga, esperando un autobús. En eso ella, Giulia, ve que viene un automóvil rapidísimo hacia ella. Ella hubiera podido salvarse perfectamente, pero salva a su amiga, primero el instinto, la nobleza de su corazón, la empuja, pero ella no alcanza a salir completamente y el automóvil atropella, le aplasta su pierna y se la tienen que cortar. Y eso, el 3 de julio, hizo que el presidente de Italia le diera un premio, un reconocimiento que se llama Alfieri de la República. Ella instintivamente sacó lo noble de su corazón, no pensó en ella, pensó en su amiga. He ahí la característica de ustedes, jóvenes. Dentro de ustedes está esta extraordinaria capacidad. De ahí entonces la necesidad de sacarlo a flote para que cambie el mundo. Y recuerden esto, sobre todo con ustedes que son jóvenes, que a veces queremos, yo me acuerdo cuando era joven quería cambiar el mundo, pero hasta que entendí que para cambiar el mundo tengo que cambiar yo, primero yo. Entonces, si queremos jóvenes cambiar el mundo, cada uno de nosotros tiene que cambiar, ubicarnos donde estamos, a dónde quieres ir en la vida, qué quieres en la vida, qué deseas realmente en la vida. Ponte la dirección, ponte bien claro lo que quieres y allá caminar con ánimo, con entusiasmo. Y termino con esto. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero dice camino. ¿Para qué? Para llegar a la verdad y a la vida verdadera. Que no los engañen, hijos, en este ambiente de mentira, en este ambiente de medias verdades. Y ahí ya concluyo recordando también lo que dice San Juan Pablo II a los jóvenes. No se conformen con medias verdades o con verdades penúltimas. Vayan hasta las verdades últimas, hijos. Vayan hasta las verdades últimas. No se conformen con antepenúltimas o penúltimas, no, verdades últimas. Así que, hijos, adelante, ya termino porque Antonio ya me mandó un mensajito que ya le pare. Así que ánimo, hijos. Espero haber sido claro y si tienen preguntas, pues con mucho gusto.